Se puede anticipar que varios partidos la noche del 7 de junio saldrán a gritar nuevamente que hubo fraudes y ya desde el día de hoy lo están haciendo y todavía no hay proceso electoral. Es importante que los partidos asuman su responsabilidad en el Instituto Nacional Electoral y no dinamiten la confianza de los mexicanos antes de los comicios. La división de los consejeros, las presiones de los partidos, las amenazas que penden sobre las elecciones en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, son retos prematuros que deberá resolver el aún bebé árbitro electoral. No cabe duda, como dijo el presidente Peña en Gran Bretaña, que vivimos en México en la desconfianza y la incredulidad. He notado con cierto asombro que es muy común que la gente confunda al INE con el IFE. Y no es solamente una cuestión de siglas que se intercalan, anagramas mentales, sino quizás se deba a un asunto de nostalgia. Como están las cosas en el INE, uno empieza a evocar figuras del pasado y dice, uff, ¿cómo estábamos antes? Creo que estábamos hasta mejor. Es que quizá lo que falta es una figura señera, una figura valiente, una figura importante, que le dé un poco de credibilidad y confianza a esta institución. Quizás sea el momento de llamar a Carmelita Salinas, tan de moda en estos días, para que atienda estas tareas al ritmo de yo fui al infierno, me enfrenté al diablo y me peló los dientes. Esto es A Quemarropa y A Quemarropa empezamos. El próximo viernes sesionará el Consejo General del INE. Algunos partidos ya han decidido regresar a la mesa y otros, aunque todavía no hay elecciones, Jairo Calixto, ya descalificaron un proceso que ni siquiera se había realizado y dicen ya hubo fraude. Yo no entiendo cómo. Bueno, lo que pasa es que entendiendo que ocurre esto es ya muy común en las elecciones mexicanas, ya siempre se les, por descontado, se les descalifica, pero también hay que reconocer que el INE también tiene un actuar como de árbitro del fútbol mexicano. Entonces, por un lado, marca faules, es riguroso, ¿no? Señala y regaña a los jugadores, y por el otro, pues es lacio, es permisivo, ¿no? Entonces, no hay congruencia a veces en el arbitraje, y esto genera, pues, estas circunstancias, ¿no? Dudas, y se empieza a generar, pues, y el público conocedor le empieza, como siempre, al árbitro a señalarle y a gritarle, a recordarle a su jefecita. Entonces, pero no, todavía ni hay partido. No, por eso, pero antes ya hay escarceos. Ha habido partidos de calentamiento y todo ha sido un poco raro. Falta de rigor lo que hemos pasado. Ahora, ya Pancho Garfias, ya hay una sanción, por ejemplo, el Partido Verde, en fin, ya se han tomado ciertas medidas. Insisto, hay una descalificación a priori, me parece, de lo que está haciendo el INE. Bueno, sí hay que ubicar que en esa sesión que tú evocaste el próximo viernes, el punto más controvertido es precisamente esa multa de 35.7 millones de pesos que le ponen al Partido Verde Ecologista de México por actos anticipados de campaña. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en los promocionales que están pasando por los cines hubo una orden, primero del INE y luego del tribunal, para que los bajaran, cayeron en desacato, no los bajaron y vino la multa. Esto, que todavía se va a apelar, por cierto, por parte del Verde. Sí, bueno, va a apelar, tiene que ir otra vez al tribunal. Es correcto. Y todo el proceso legal. El clásico pleitazo. Pero finalmente el INE por ahí está dando ya señales de que su margen de tolerancia con este tipo de cosas y violaciones a la ley, porque los actos anticipados de campaña son una violación a la ley, pues no va a haber la tolerancia. Ahora, regresan los partidos efectivamente, pero a eso, regresan a esa sesión por ese motivo, porque acuérdate que fue una de las condiciones para regresar y uno de los puntos que más bronca provocaron en las sesiones anteriores que ha habido sobre este tema, en la cual primero se pararon de la mesa, en la siguiente sesión no asistieron, hicieron una conferencia de prensa y ahora vuelven para
debatir sobre este punto concreto. Ahora, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, ha dicho, el consejero presidente, que no ha en este caso específico ha dado respuesta, el del Partido Verde, a las diferencias, a las protestas de los partidos, pero por ejemplo, para nombrar al órgano, digamos, a quien fiscaliza, a la persona que va a fiscalizar el proceso y la transparencia de lo que ocurra para 2015, dice, eso es mentira, que respondimos un chantaje. Nosotros hemos venido desde enero negociando con los representantes de los partidos. O sea, es cierto que estamos haciendo caso a las protestas, pero también es cierto que no estamos respondiendo a un chantaje, por ejemplo, para el nombramiento de quien va a fiscalizar. Pero hay que contextualizar qué es lo que está pasando realmente también en el INE. En el INE hay una división clara, hay son 11 consejeros, 6 en un bloque supuestamente protector del PRI, el Verde y Nueva Alianza, y 5 que se ubicarían, incluyendo a Lorenzo Córdoba, que no es de ese bloque de 5, pero que vota con ellos, en el bloque de los 7 partidos que se retiraron. Vi claramente que están igual que cuando Luis Carlos Ugalde. Es correcto. Es exactamente. O sea, ¿están dormidos? No, están divididos. Okay. Es que eso decíamos peleándose. la semana pasada, Pancho. Ya vimos esa película. Esa película ya la pasamos. Se cambió todo, se gastó un dineral, se crearon los soplas, que son los órganos locales, se le dieron más facultades al instituto y estamos exactamente en la misma situación. Las reformas, claro, las reformas electorales no han servido de nada. Ahora, hay riesgos clarísimos. Bueno, tanto como de nada. Bueno, pero pues, si estamos en el punto de partida otra vez y vuelven a decir antes de que haya elecciones que ya hay fraude, volvemos al punto, es una responsabilidad de los partidos. Es una responsabilidad de los partidos. O sea, ¿por qué no pueden seguir eligiendo a los consejeros por estas cuotas que provocan recurrentemente estas crisis? Ciudadanos, como debe ser ciudadanos. Es lo mismo, tienen que encontrar o idear otro sistema, otro mecanismo para elegirlos, porque efectivamente mientras haya un partido que te elija, vas a sentir la obligación de quedar bien con los intereses de ese cuando partido. ves que la tómbola tiene sentido. En ese la tómbola, claro, el azar rompe esas es el mejor método para no tener problemas. Sí. Si saliste. Sí, ya ganaste. Y otro punto, Estela, que no hemos tocado, son los estados que están con Guerrero, por rojos, ejemplo. Y donde no va a haber. A mí me parecería un error monumental ceder a los chantajes y a las presiones. Aunque te quemen las urnas, aunque te bloqueen las carreteras, tiene que haber elecciones. Si gana el chantaje, no te platico lo que puede suceder. Pero el propio Lorenzo Córdoba ha dicho que al día de hoy no ha tenido ningún problema ningún actor del INE en Guerrero y que el proceso va, Digo, que tenía que haber una... Bueno, sí acuérdate, hubo una correntiza ahí que les pusieron a... sí, bueno, pero siempre ahí siempre corretean a siempre. De hecho, ya hay altos y sigas para las corretizas, para que no choquen entre sí. Pero creo que sí, bueno, sí, lo que digo, ahí tenía que continuar el proceso electoral y que el gobierno y los actores locales pues también generen confianza y certidumbre. Por eso es importante fortalecer al árbitro, creo. No, definitivamente, pero el árbitro también se tiene que fortalecer a sí mismo. Tienen que actuar un poco con más responsabilidad, dejar a un lado los intereses de los grupos o partidos que representan y ponerse ya a hacer su chamba, pero pensando en el país, no en quien los eligió y los puso ahí. No, porque más eso es lo que ha sucedido, porque obedecen consignas. No, y además este es un periodo donde se genera, donde no hay menos gente que va a votar. Qué bueno que tocaste esa parte, la gente va menos. Entonces va a ir todavía menos con estas circunstancias. La verdad, tú le preguntas quien quieras, pregunta, oye, ¿tienes una idea que vas a votar? Y el 80% te contesta, la verdad no sé si vaya a hacerlo. Por más que te regañen en el INE a través de sus spots, de que... Y ahí yo veo... Eso es muy grave. Yo creo que si quitan esos spots, es va a ayudar a que la gente sí vaya a votar. ¿Por qué pienso yo que es grave? Porque esas campañas antivoto, voto en blanco o abstención o no vayas a votar y tal, ¿a quién benefician?
Pues al voto corporativo. Claro. Pues sí. Claro. Si mientras más nos vaya a votar Al voto ciudadanos, corporativo el de voto los distintos de los gobiernos, no pensemos únicamente Sí. en el PRI, de todos los gobiernos. pero que de que entonces- existe- el PRI es el papá del voto corporativo. Pero Pero de que sí también, pero el existe- PAN le aprendió las mañas y no me digas el PRD, por Pero ejemplo, si ¿no? existe O Morena. la incredulidad y la desconfianza, como ya se reconoció en Londres, ¿no? Entonces, más contribuyes a ella, más abonas a ese triste proceso cuando hay caos y desorden alrededor de todo el aparato electoral, de todo el sistema político mexicano. Ahí también, claro, llamar a la cordialidad y a la calma de todos los partidos es muy difícil, pero el votante que no tiene realmente una línea, que no está fanatizado, ¿no? De repente dice, pues, ¿para dónde voy? ¿Para dónde? El abstencionismo no ayuda a nadie, eso es un No. hecho. Y bueno, cuando además ves casos como el del alcalde de San Blas en Nayarit, pues al final una hazte maravilla. cargo de la responsabilidad de tu voto, vota por alguien, pero Bueno, yo creo que es peor aún el alcalde de Zapopan, que le preguntaron, oiga, ¿por qué no arregla las calles de Zapopan? ¿Para qué? Si esa gente ni siquiera tiene coche. Sí. O sea, ok. Sí, no, bueno, pero lo quiso este señor. Sí, también, de pues, San Blas. ahí se dan de topes. Gastarse 15 millones en una fiestecita de pero ese lo, tamaño. pero lo eligieron, ahí no Con hubo el- abstencionismo, ¿qué lo hay de eligieron otras? los nayaritas. Pancho, Claro. comentarios finales. Pues mi comentario final, no, déjame terminar rapidísimo A con ver. este tema de San Blas. de San Blas, que es un alcalde, para que veas dónde estamos, ¿no? Y da risa. Este alcalde confesó que robó poquito, dijo que robó poquito, ¿no? Y luego hace su fiestota, le alza la falda a la señorita con la que bailaba y tal. Y estoy seguro que si se presenta, Lo vuelven a vuelven votar. elegir. Sí, bueno, ya había pasado de lo de robé poquito. Lo de- Por eso lo importante, para bien y para mal, ojo, en este caso, desde mi punto de vista para mal, de que la gente vaya a votar y ni modo, ahí está el gobierno que se merecen los habitantes de San Blas, Ahora, ¿verdad? conclusión Sí. que me pedías, yo creo que los mexicanos ya merecemos otra cosa. El Instituto Nacional Electoral nos cuesta anualmente, en este año electoral, nos va a costar más de 20,000 millones de pesos. Y la verdad que estar viendo el espectáculo que hemos visto, pues Frank nos remite a una vieja experiencia de qué sirvieron todos los cambios y no contribuye a lo que tú evocabas, acaba de ser reconocido en Londres por el presidente Peña, contribuye a la desconfianza y a la incredulidad. Quizá por eso vienes de luto. Vengo de Jairo. luto por la democracia, pero vengo de luto porque también vemos quiénes llegan al escenario electoral. Carmelita Salinas, la corcholata, Bueno, eso Lagrimita. llegan peores que Bueno, Margarita. es que Pero tiene el ese de San Blas espectáculo. no era un actor de televisión. No, y mira la pero mira que fichita viene es, salido, ¿eh? ya va a tener su propio show. Yo creo que por lo menos Carmelita Salinas le va a poner sabor ahí. No, y lo bonito va a ser cuando Carmelita Salinas suba a la palestra y diga, ¿saben qué? Pero bueno, Jairo, más allá de este buen chiste, la verdad es que sí es preocupante que se descalifique al árbitro electoral y sí es preocupante que esta institución que ha costado muchísimo construirla durante más de 2 décadas se pueda ver dinamitada por la crisis que hoy vive. Pero bueno, esto fue a quemarropa.